Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan. Este pues es un espacio que hemos ofrecido desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación para poder aclarar algunas dudas, para poder reforzar algunos conceptos que son importantes en la toma de decisión también del inicio de esta segunda corte que tendremos para la certificación VIVAT. Y pues también digamos que hemos tenido la posibilidad de poder traer para este espacio a un referente, a una persona muy importante para la salud mental. La intención es que este espacio pues pueda ser de gran utilidad para todos los que han decidido asistir. Y pues paso a presentar a Daniel. Daniel Catalán es uno de los docentes que acompañaría la formación de VIVAT. Él es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y él es el presidente de la Asociación Internacional de Salud Mental. Entonces, pues es un espacio que sé que va a ser de gran utilidad para todos. La intención es que sea pues de un muy buen provecho. Y Daniel, muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te dejo para que puedas dar inicio y para que podamos hacer este espacio lo más provechoso posible. Muy bien, muchas gracias Vanessa por esta introducción y también Freddy por haber organizado este webinar que hemos organizado pues, para presentar la segunda cohorte de la formación de Basic Body Awareness Therapy y también responder dudas, ¿verdad? Porque por supuesto que cuando alguien va a comenzar una formación por primera vez, pues surgen dudas y por supuesto que hoy vamos a tener un espacio para poder contestarlas. Me gustaría, bueno, comentar cómo vamos a organizar, ¿no?, este webinar. En primer lugar, yo voy a presentar lo que es la formación, voy a dar algunos apuntes generales sobre lo que se centra esta formación, esta certificación internacional que ofrece la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Y luego yo voy a estar una media hora más o menos hablando, 35 minutos como mucho, y luego habrá un espacio hasta que completemos la hora donde vosotros y vosotras podréis interactuar, podréis preguntar, podréis aclarar cualquier duda que tengáis. Este es el momento. Y habrá esa interacción, ¿no?, conmigo y también cualquier duda que tengáis sobre el progreso, ¿no?, de lo que es la formación que yo voy a presentar ahora. Pero bueno, antes de comenzar hablando de la formación en sí, me gustaría comentar cómo llegué yo a esto, porque siendo fisioterapeutas, ¿verdad? Pues el ámbito de la salud mental, pues quizás nos resulta un ámbito muy alejado de nuestra profesión que hemos estudiado en el grado, ¿verdad? O que hemos practicado previamente. La salud mental, como bien sabemos, cada día es un problema de salud pública y es un problema en nuestra sociedad más acentuado. Y por ello, tenemos desde cualquiera de los servicios de salud, tenemos que prestar una atención pues, más profesional, ¿verdad?, al ámbito de la salud mental. En los países nórdicos, aquí en Europa, la prevalencia de los trastornos mentales de manera histórica ha sido muy elevada. Y por ello, ellos han desarrollado los servicios de salud mental, desde mi punto de vista, yo siendo español, desde mi punto de vista, veo que ellos han desarrollado los servicios de salud mental de una manera mucho más amplia y mejor que nosotros en nuestro país, que en España. Por eso, ellos ya desde mitad del siglo XX vieron la necesidad que había de introducir dentro de los servicios de salud mental la figura del fisioterapeuta, para poder ofrecer una intervención más completa a esos pacientes, no solamente una intervención basada en psicofármacos o en psicoterapia, sino también una intervención basada desde el punto de vista corporal, que es lo que traemos los fisioterapeutas a estos pacientes, ¿no? Y la forma de complementar ese abordaje a pacientes que tienen trastornos mentales. Entonces, los fisioterapeutas de los países nórdicos empezaron a trabajar en hospitales psiquiátricos, en servicios de salud mental, y se vieron con un problema que nos hemos visto otros muchos fisioterapeutas cuando hemos empezado a trabajar en salud mental,
que es falta de técnicas, de herramientas y conocer cómo nosotros desde la fisioterapia podemos trabajar con estos pacientes. Entonces, por eso los fisioterapeutas nórdicos, empezaron a aplicar diferentes tipos de técnicas basadas en el movimiento, basadas en el ejercicio terapéutico, basadas en otras corrientes terapéuticas que había previamente, como por ejemplo el psicoanálisis corporal, la terapia de la danza, la filosofía corporal, etcétera, y aplicaron estos conocimientos a estos pacientes. Y poco a poco fueron desarrollando una técnica, una metodología de tratamiento en fisioterapia que lo llamaron terapia de la conciencia corporal. De esta forma, Gertrude Rosendahl, fue la fisioterapeuta que hizo la primera publicación científica, de hecho su tesis doctoral se basa en ello, donde creó y redactó de una manera muy minuciosa y muy bien detallada esta metodología de fisioterapia, y esa tesis doctoral se publicó en el año 1985 y también se acompañó de varios artículos científicos. Y no solamente publicó esa tesis doctoral basada en esas experiencias de más de 30 años por muchos fisioterapeutas nórdicos, sino que también publicó una herramienta de evaluación para fisioterapeutas, que era la escala de la conciencia corporal. Esa fue la primera publicación, ¿no? Y la primera investigación reconocida como tesis doctoral que tenemos nosotros, ¿no? Los fisioterapeutas que trabajamos en esta tradición, en la conciencia corporal. Y luego, posteriormente, se ha ido desarrollando más. Entonces, bueno, ¿cómo llegué yo a esto? Pues bueno, yo cuando estaba haciendo fisioterapia, yo tenía un gran interés por viajar y aquí en Europa, en España, tenemos unas becas como estudiantes universitarios que son las becas Erasmus. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder tener una de estas becas y me fui a estudiar un cuatrimestre, 4 meses, a Suecia, a la Universidad de Gotemburgo, que es la segunda ciudad. Gotemburgo es la segunda ciudad más grande de Suecia. Y allí fue donde yo tuve la oportunidad de estar visitando los servicios de fisioterapia que había en los hospitales y poder conocer qué tipo de intervención se estaba haciendo. Y luego, más adelante, pues volví a seguir mis estudios, hice un máster en salud pública, en Suecia también, en la misma ciudad, en Gotemburgo, y allí conocí a la jefa de fisioterapia del tercer hospital más grande de Dinamarca, de Odense. Y ella me invitó, era compañera mía, ¿no? En este máster, ella me invitó a visitar su hospital y a hacer una estancia clínica allí con ella. Y fue donde pude profundizar más en este ámbito. Fue donde conocí a fisioterapeutas allí en Dinamarca, en Odense, fisioterapeutas que trabajaban, que llevaban muchos años trabajando en este ámbito. Y fue cuando poco a poco me fui interesando en la fisioterapia en salud mental, porque en mi país, en España, pues yo nunca había escuchado nada sobre esto y yo quería pues traer cosas novedosas pues para que la profesión de la fisioterapia pues pudiera avanzar más, ¿no? Y fue cuando empecé a profundizar y conocí que había una formación que llevaba muy poquitos años en Bergen, en Noruega, en inglés, porque hasta ese momento la formación había sido en idiomas nórdicos, en sueco, noruego o danés, y yo pues no controlaba esos idiomas. Pero sí habían empezado 2 años antes una formación en Noruega, en Bergen, la Universidad de Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega, para fisioterapeutas, y era una formación sobre la metodología de la conciencia corporal basal. Y yo decidí irme para allá a formarme durante 2 años en esta universidad y fue donde yo me convertí en fisioterapeuta VIVAT. VIVAT son las iniciales en inglés de Basic Body Awareness Therapy, ¿vale? Entonces yo cuando hablé de VIVAT me refiero a eso, a la terapia de la conciencia corporal basal, que es la traducción que le hemos encontrado al español. Y bueno, ahí fue donde conocí esta metodología de tratamiento en fisioterapia y luego pues seguí aplicándola, seguí trabajándola hasta el punto que hice mi tesis doctoral sobre la aplicación, la efectividad de VIVAT en personas con trastornos de la alimentación, donde trabajé con personas con anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y otros tipos de trastornos alimentarios. Esta tesis doctoral está pública. Si ponéis mi nombre en Google, Daniel Catalán, tesis doctoral
salud mental y fisioterapia, os saldrá, ¿vale? El PDF con todo el estudio pues, que desarrollé, ¿no? Y las publicaciones y demás. Entonces, bueno, esa fue mi forma de encontrar este ámbito de la fisioterapia gracias a una beca Erasmus que conseguí como estudiante y eso pues me abrió muchas puertas, ¿no? A la hora de conocer fisioterapeutas nórdicos y poder traer ese conocimiento a mi país, a España, ¿no? Y luego más adelante tuve la oportunidad de conocer a varios fisioterapeutas, a varias fisioterapeutas de Colombia, porque me invitaron al Congreso Nacional de Fisioterapia en Colombia en el año 2018 y allí tuve la gran suerte de poder conocer compañeras y compañeros que tenían un gran interés por la fisioterapia en salud mental. Y ahí fue donde empezamos a interactuar y donde nació el grupo de fisioterapia en salud mental, que hasta el día de hoy pues sigue en funcionamiento y es un grupo muy activo en Colombia y que están desarrollando gran cantidad de actividades y del cual me siento muy honrado de haber colaborado con ellos desde su inicio, ¿no? Como cofundador con ellos, ¿no? Entonces, bueno, con esto os quiero decir que este ámbito de la fisioterapia en salud mental se encuentra en expansión, se encuentra en desarrollo también en muchos países ahora mismo a nivel mundial. Como decía Vanessa antes en mi presentación, yo soy el presidente de la Organización Internacional de Fisioterapeutas en Salud Mental, que es un subgrupo oficial de World Physiotherapy, de la Confederación Mundial de Fisioterapeutas. Y estamos trabajando pues, para que este ámbito de conocimiento se desarrolle en países donde no estaba desarrollado, como por ejemplo en España, donde yo soy, pero también en muchos países latinoamericanos donde hay un gran interés, pero hace falta, ¿no? Ese apoyo internacional, ese conocimiento que proviene de otros países donde hay una gran tradición en fisioterapia en salud mental. Os digo ejemplos. Ya he comentado algunos países nórdicos, donde hay una gran tradición, pero también en Reino Unido. Hoy está, ¿verdad? Reino Unido en las televisiones por la coronación del rey Carlos III. Pues Reino Unido tiene una gran tradición en fisioterapia en salud mental también. Bélgica, Holanda, Australia, muchos países, los fisioterapeutas pues llevan trabajando muchos años en este ámbito, ¿no? Y dentro de la fisioterapia en salud mental hay varias metodologías de tratamiento. Está el ejercicio terapéutico y hay otras tradiciones y yo me formé en Vivat. Y es pues lo que yo enseño y de lo que me he preparado como formador. Después de convertirme en fisioterapeuta Vivat, hacer esa formación en Noruega, hice la formación para ser formador. Y estuve durante 7 años preparándome para ser formador junto con otros formadores de Vivat de los países nórdicos y desde el 2020 pues ya soy formador y fue también cuando comenzamos con el proyecto de formación en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Esta formación es una formación completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como veis, tiene varios niveles, de Vivat 1 a Vivat 4. En estos niveles presentamos lo que es la metodología, una metodología de fisioterapia que se basa sobre todo en el movimiento. Nosotros como fisioterapeutas no vamos a hacer psicoterapia, no vamos a recetar psicofármacos porque sabemos que no son nuestras competencias, pero sí vamos a trabajar con los pacientes a través del movimiento y de la conciencia corporal. Nosotros, los fisioterapeutas Vivat, nos basamos en la teoría de las 4 dimensiones del movimiento, en la cual defendemos que todo movimiento tiene 4 ámbitos. El ámbito, la dimensión física, en el que nos referimos todas esas características del movimiento que se refieren a la parte que podemos ver, que podemos palpar, los huesos, los músculos, a lo que estamos más acostumbrados a trabajar como fisioterapeutas. Luego tenemos la dimensión fisiológica, en la que nos centramos en todo el ámbito de la fisiología del movimiento. Por ejemplo, el tema de la elasticidad, el tema de la longitud, el tema de las características fisiológicas, la función del movimiento. Luego tenemos la dimensión psicológica, donde nos centramos en características cognitivas del movimiento. Por ejemplo, la atención, la concentración que un paciente le pone a la realización de un movimiento. Nosotros como fisioterapeutas también trabajamos
esas capacidades cognitivas del movimiento, que están más relacionadas con las áreas cognitivas y psicológicas de la persona. Y luego tenemos la cuarta dimensión, que es la dimensión más racional, ¿no? La que nos separa a los seres humanos de los animales, ¿verdad? Y es la dimensión existencial, la dimensión en la cual los pacientes vamos a aportar nuestra creatividad, nuestro razonamiento, nuestra aplicabilidad del movimiento en nuestra vida diaria y cómo vamos a entender el proceso de aprendizaje de ese movimiento. Nosotros como fisioterapeutas expertos en el movimiento vamos también a trabajar esa dimensión que le ofrece un significado al paciente, ¿verdad? Desde un punto de vista racional. Entonces, trabajando estas 4 dimensiones, vamos a poder mejorar la salud mental de nuestros pacientes, pero no solamente la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros, y es algo que veremos en la formación, hay ya publicaciones científicas donde Vivat ha demostrado efectividad también en otros ámbitos, como por ejemplo trastornos musculoesqueléticos de larga duración crónicos en osteoartritis y en otros problemas en otros trastornos que conllevan problemas del equilibrio. Luego también en el ámbito del dolor crónico hay investigación publicada y también ha habido efectividad. Y luego, por supuesto, en trastornos mentales específicos, como por ejemplo depresión, trastornos alimentarios, esquizofrenia, etc. Entonces, como veis, los fisioterapeutas pueden utilizar Vivat en un gran rango de situaciones, de problemas que plantean nuestros pacientes. Y como decía al principio, hoy en día, y viendo que la salud mental es un mal común y que según la OMS es la gran epidemia del siglo XXI, pues nosotros como fisioterapeutas también debemos dar un abordaje, una respuesta a pacientes que nos vienen con un problema, por ejemplo, de codo, un problema de cadera, un problema neurológico, pero que también hay una comorbilidad de salud mental. Nosotros también vamos a poder ofrecer un servicio a esa comorbilidad de salud mental que traen los pacientes cuando vienen a tratarse a fisioterapia, con este tipo de metodología de tratamiento fisioterapéutico. Veréis cuando hagáis esta formación, ¿verdad? Y yo estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras pues vais a hacer esta formación y veréis que realmente la metodología se basa en un conjunto de ejercicios que luego tienen muchas variantes, porque veréis que cada ejercicio se puede realizar de diferentes formas atendiendo esas 4 dimensiones que os comentaba. Entonces, luego vamos a trabajar diferentes variantes dentro de cada uno de los ejercicios básicos que tenemos en Vivat. Los ejercicios se hacen tanto en decúbito supino, en decúbito en sedestación, en bipedestación y también ejercicios relacionales que hacen los pacientes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, dentro de cada posición, de cada postura, pues tenemos un conjunto de ejercicios con sus variantes, donde vamos a fortalecer, dependiendo del paciente, unas dimensiones u otras, y también dependiendo de la evolución que tenemos con ese paciente. Luego no solamente tenemos la metodología, tenemos los ejercicios, tenemos los movimientos que vamos a aprender. También tenemos las herramientas de evaluación. Y nosotros hemos desarrollado 2 herramientas principales. Una es BAS Interview, que es la entrevista a escala de la conciencia corporal. Y la otra es BARS, que es la escala de la conciencia corporal basal. Entonces, estas 2 herramientas de evaluación son las que utilizamos nosotros, los fisioterapeutas Vivat, para poder evaluar el progreso de nuestros pacientes. Pero, por supuesto, también podemos utilizar otras escalas que estemos más familiarizados, ¿no? Y que podamos utilizar como escala de calidad de vida, de realización de las actividades de la vida diaria, etc. Y vemos cómo, gracias a Vivat, los pacientes van también mejorando en otros ámbitos, como por ejemplo en problemas del sueño, por ejemplo en problemas de la digestión, problemas intestinales, cómo las funciones de la persona también mejoran al aplicar Vivat. Y esto es algo pues, que yo, por ejemplo, lo he visto en la práctica clínica y yo, por ejemplo, veía cómo con mis pacientes con trastornos alimentarios, cuando hice esa investigación y las publicaciones científicas, cómo veíamos cómo la alimentación de esas personas y sus variables fisiológicas y del sueño, etcétera,
pues iban mejorando conforme iban avanzando las sesiones de fisioterapia con Vivat. Entonces, bueno, esto es algo pues que las estudiantes de esta primera cohorte en Colombia, pues es algo pues que les gusta mucho ver, ¿no? En sus pacientes, cómo van mejorando no solamente en su trastorno específico musculoesquelético o mental, sino también en otros aspectos de su vida, ¿no? Gracias a la intervención de Vivat. Luego también ya para ir acabando esta presentación sobre lo que es el concepto, me gustaría hablar también de la hipótesis de Vivat. Vivat se basa en una hipótesis que fue creada por el francés Jacques Dropsy en el 1984, donde decía que la sociedad cada vez avanzaba de una manera tan rápida que iba teniendo una pérdida triple de contacto. Que las personas tenían una pérdida de contacto con su cuerpo físico, que tenían una pérdida de contacto con sus procesos fisiológicos y mentales, con lo que les pasaba a nivel interno en sus procesos fisiológicos y mentales, y también una pérdida de contacto con su medio exterior y las personas que le rodeaban. Y nosotros podemos ver que hoy en día, con la velocidad que vive la población, la sociedad actual, pues podemos ver cómo las personas cada vez tienen esa mayor pérdida de triple contacto con estos tres ámbitos que acabo de definir. Y nosotros con Vivat vamos a ayudar a esa persona que trabaje en el aquí y ahora, en restablecer esos tres contactos que son tan importantes. Esos contactos con su propio cuerpo, con sus funciones fisiológicas y mentales y con lo que le rodea, con las relaciones con otras personas. Cuando hablo de relaciones no me refiero ni mucho menos con relaciones familiares y personales desde el punto de vista psicológico, sino cómo interactuamos con nuestro cuerpo, con el entorno que nos rodea. Recuerdo que somos fisioterapeutas y siempre vamos a trabajar en esta formación desde el punto de vista corporal, desde el punto de vista fisioterapéutico. Esto es algo muy importante porque nosotros colaboramos con otros profesionales como los psicólogos y psiquiatras, pero por supuesto no invadimos esos otros ámbitos competenciales, sino que trabajamos desde el punto de vista corporal, que es el punto de vista de los fisioterapeutas, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto, pues ahora me gustaría presentar en qué va a consistir la formación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y voy a compartir algo que ya conocéis, que es la página web, pero sí me gustaría pues detallar algunas cositas de esa página web de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, ¿verdad? Que yo creo que es importante que lo veamos. Voy a compartirlo por aquí, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vanessa, Freddy, ¿me podéis confirmar si se ve la página web de la ECR? Sí, profe, se ve perfectamente. Bien, muchas gracias. Bueno, pues esta página web ya la conocéis, ¿verdad? Pero sí me gustaría, bueno, pues hacer un pequeño repaso, porque yo creo que es importante algunas cosas que aparecen aquí, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, en la descripción de la certificación de Vivat, es una certificación internacional que está apoyada, está organizada, como bien sabéis, por la Escuela Colombiana de Rehabilitación y tiene el aval de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental. De hecho, la certificación, al ser internacional, tiene ese aval. Y luego también, yo como docente, pues también tenemos el aval de la Organización Internacional de Formadores de Vivat, porque yo formo parte de esa organización y también yo como formador Vivat, pues también ofrezco ese aval, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la organización de esta formación. Vamos a comenzar el 1 de agosto, dentro de muy poquito, de manera presencial, en Bogotá, en la maravillosa ciudad de Bogotá y en las instalaciones de la ECR. Son unas instalaciones magníficas. Para aquellas personas que no hayáis visitado la ECR, yo os animo a que veáis fotos y demás de las instalaciones que son formidables para hacer esta formación. Tenemos salas donde tenemos sesiones más teóricas y luego tenemos salas donde tenemos las sesiones prácticas del movimiento. Entonces, bueno, yo creo que es un lugar formidable, ¿no? Pues para hacer esta formación. Luego acabaremos en agosto de 2025. La formación son 2 años. No quiere decir que sean 2 años solamente haciendo esta formación. Se puede compatibilizar con otras obligaciones como profesionales.
De hecho, yo os puedo decir que el 90% de las estudiantes que están haciendo ahora mismo la formación también están trabajando al mismo tiempo y es compatible. De hecho, se aconseja, ¿no?, que se siga trabajando para poder ver pacientes y también poder, pues, utilizar Vivat con los propios pacientes, ¿no? Entonces, es algo que es totalmente posible en estos 2 años. Pero sí es verdad que una vez al año nos vamos a ver en Bogotá. Nos veremos ahora en agosto de manera presencial, luego nos veremos en agosto de 2024 y nos veremos de nuevo en agosto de 2025. ¿Vale? Son los encuentros presenciales que tendremos en Bogotá. Pero luego tendremos muchos encuentros online y ahora os especificaré cuándo van a tener lugar esos encuentros online en la formación de Vivat 1, que es el primer nivel. Y luego los encuentros online en Vivat 2, 3 y 4, para aquellos de vosotros que continuéis con los demás niveles, pues los acordaremos entre el grupo y yo, ¿vale? A mí me gusta siempre, pues, hablarlo con el grupo de estudiantes y acordarlo de manera mutua, porque yo entiendo que pues, igual hay fechas, pues, que estáis de vacaciones o que estáis, pues, con otras festividades que haya en Colombia o en otros países de Latinoamérica que yo desconozca, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta acordar estas fechas con el grupo, ¿no?, conforme vamos avanzando en la formación. La duración, pues son 4 módulos, en total 351 horas. También está el costo, ¿no?, de la Escuela Colombiana que se paga, como bien sabéis, a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la modalidad mixta, y yo soy el instructor principal, pero tengo la suerte de que me acompañan otras compañeras instructoras que la tenéis aquí en la página web ahora. Son Elisa Gálvez, también forma parte de la Organización Internacional de Fisioterapeutas Vivat, de formadores en fisioterapeutas Vivat. Ella hizo su formación en Noruega y ahora mismo es la presidenta de la Asociación Mexicana de Fisioterapeutas en Salud Mental. Patricia Serranos y Alba Jiménez son también 2 compañeras de España. También forman parte de esta Organización Internacional de Formadores de Vivat y también se formaron en Noruega, en Vivat. Y luego tenemos Cristina Bravo y Janet Canales. Ellas son fisioterapeutas, también son investigadoras, son docentes e investigadoras en Vivat y en fisioterapia en salud mental. Trabajan una en España, en la Universidad de Lleida, y Janet Canales en Brasil. Pero hablan un español fluido, o sea que no habrá ningún problema también con sus clases, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la ventaja de contar también con este gran elenco de docentes que son fisioterapeutas Vivat y tienen una gran experiencia, tanto docente como investigadora y clínica, en el ámbito de fisioterapia Vivat. Y luego también quería comentaros que en algún momento vamos también a invitar de manera puntual pues, a algún otro fisioterapeuta que nos venga bien pues, para hablar de alguna patología concreta y demás, ¿no? Entonces, no van a ser las únicas fisioterapeutas docentes, sino que en algún momento también tendremos alguna persona invitada, ¿no? Pero bueno, esto será algo que ya lo iremos viendo. Pero estas son las que están ya en plantilla y las que van a hacerse cargo de parte de la formación. Bueno, luego también comentar que el primer nivel puede ser cursado no solamente por fisioterapeutas, sino también por otros profesionales de la salud, ¿vale? Como por ejemplo psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, otros profesionales de la salud en general, ¿vale? Pero sí es verdad que luego ya los niveles posteriores, 2, 3 y 4, es solamente para fisioterapeutas. Por supuesto, aquellas personas que hagáis en nivel 1, Vivat 1, tendréis vuestro certificado con vuestras horas y no podréis obtener el título de fisioterapeutas Vivat, pero sí podréis aplicar los principios de Vivat en vuestra práctica clínica. Y podréis decir que estáis aplicando esos principios terapéuticos de Vivat, porque la primera formación hace esa presentación de los principios y hacemos práctica también para el abordaje de esos principios básicos de Vivat. Entonces, los podréis poner en marcha en vuestra práctica clínica sin ningún problema. En la formación también incluye la información de docente. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo voy a compartir con vosotros no solamente todas las presentaciones que hagamos en PowerPoint, sino también muchas lecturas, muchos artículos, muchos PDFs que vais a poder leer. Algunos serán en español, otros serán en inglés.
pero bueno, ya gracias a la cohorte 1, pues ya hay mucha documentación en español, ¿vale? Vosotros que formáis parte de la cohorte 2, pues ya vais a tener mucha formación en español. ¿Por qué digo esto? Porque es la primera vez, en la cohorte 1 fue la primera vez que la formación completa la tuvimos en español. Y eso ha hecho que todos los docentes que formamos parte de esta formación hayamos estado montando y formando materiales en español conforme hemos ido avanzando. Ya en la corte 2 pues ya están hechos esos materiales y es cuestión de ir poco a poco pues perfeccionándolos, ¿verdad? Bueno, luego también la descripción general de cada nivel me gustaría, bueno, pues como decía, en el primer nivel es una introducción y una experiencia personal de cada uno de vosotros en Vivat. Porque nosotros, para poder ser buenos fisioterapeutas Vivat, nosotros, para tener esa buena calidad de movimiento, lo que tenemos que hacer es aplicar Vivat en nosotros mismos. Porque nunca podremos llevar al paciente a un nivel bueno de calidad de movimiento si nosotros no tenemos ese nivel próspero de calidad de movimiento. Entonces, por eso, lo primero que hacemos es hacer un primer nivel con nosotros mismos, donde vamos a trabajar nuestra propia técnica de movimiento en las 4 dimensiones que definía antes, ¿vale? Luego pasaremos a nivel Vivat 2, donde vamos a centrarnos en la terapia individual, fisioterapia individual. Y ahí es donde vamos a ver varias cosas sobre cómo nosotros interactuar con nuestros pacientes y poder sacar lo mejor de cada uno de ellos en su proceso terapéutico. Luego pasaremos a nivel 3, donde lo centraremos en fisioterapia grupal, cómo aplicar Vivat a un grupo de pacientes y con las características que ello conlleva. Es algo muy importante porque nosotros también trabajamos mucho el ámbito relacional durante el movimiento y eso es algo que se consigue muy bien en fisioterapia grupal, ¿no? Con otros factores terapéuticos del grupo que abordaremos en este tercer nivel. Y luego tendremos el nivel 4, que es el proyecto final, donde vamos a aplicar todos esos conocimientos que hemos adquirido en todos los niveles en nuestro proyecto final, con un grupo de pacientes y vamos a profundizar durante varias sesiones para poder mostrar nuestro proyecto final, defenderlo al final y poder ya acabar esta formación como fisioterapeutas Vivat y poder unirnos a esa comunidad internacional de fisioterapeutas Vivat pues que está repartida por todo el mundo. Ahora mismo hay fisioterapeutas Vivat ya por todos los países, gracias a esa formación que nació en Noruega, que ya no se imparte en Noruega, ahora se imparte en España y que se va extendiendo también en otros lugares del mundo, como en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Gracias a todos estos lugares donde tenemos la formación, vamos extendiéndola a muchos lugares y hay fisioterapeutas Vivat. Ahora yo me atrevería a decir que ya en un total de unos 40 países a nivel internacional, ¿vale? Aplicando Vivat en sus pacientes, etc. ¿Vale? ¿Qué más antes de que yo me calle? Bueno, pues también os quería presentar, y esto lo tengo por aquí, esta foto. Esta foto y con esto quería acabar la presentación, que son las estudiantes que van a acabar dentro de muy poquito la primera cohorte de Vivat en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Comenzaron hace 2 años y esta foto la tomamos en diciembre de 2022, en nuestro último encuentro presencial. Y bueno, ya están trabajando en sus proyectos finales. Vanessa, que me ha presentado, forma parte de esta primera cohorte. Y bueno, y se puede ver en la foto, ¿no?, el entusiasmo que hay y la dedicación que hay de estas fisioterapeutas que ya están finalizando su formación en Vivat y están pues aplicándolo en sus pacientes y ya pues desarrollando un trabajo muy bonito y que van a presentar en breve, en agosto de 2023, dentro de muy poquitos meses. Y vosotras y vosotros vais a tener la ocasión de poder conocer a esta primera cohorte y escucharles en sus proyectos finales y poder conocer lo que han hecho cada una de ellas y cómo han aplicado Vivat en sus pacientes. ¿Por qué? Porque, como decía, la formación la vamos a comenzar el 1 de agosto. Vamos a estar nosotros solos durante 3 días, el 1, 2 y 3 de agosto, para que tengamos ese primer aprendizaje en Vivat, que es muy importante, esas primeras experiencias en Vivat. Y luego vais a estar invitados los días 4 y 5 de agosto para que podáis interactuar con esta primera cohorte. Y yo creo que esto va a ser algo muy bonito,
donde ellas van a poder pasaros el testigo a la segunda cohorte y os van a presentar sus proyectos finales. Y esto yo creo que conocer tantos proyectos finales y tener ese feedback, yo creo que va a ser muy motivador pues, para que comencéis la formación durante los 2 años siguientes, ¿no? Luego también la docencia virtual de Vivat 1 ya la tenemos establecida, ¿vale? Porque yo entiendo que era importante. Yo he dicho antes que me gusta hacerlo siempre con el grupo, pero en esta primera como formación, en este primer nivel, como todavía no hemos tenido la ocasión de poder interactuar, ¿no? Pues yo he visto la importancia de que ya tengamos las fechas cerradas, ¿no? Para que todos conozcamos esos días de formación que va a haber online. Entonces van a ser 3 sábados, el 20 de septiembre, el 28 de octubre y el 25 de noviembre, ¿vale? Y en esos horarios son de Colombia, de Bogotá, de 7 a 1, de 7 a 1 y el 25 de noviembre de 7 a 3 de la tarde, ¿vale? De esa manera completaremos las 40 horas docentes que vamos a tener en esta formación. Aparte de la experiencia práctica que vais a tener y demás, ¿vale? Bueno, pues con esto yo voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a callar. Como dije, iba a tener unos 35 minutos, creo que he respetado muy bien el tiempo y ahora es el momento pues de contestar preguntas, de interactuar, de cualquier curiosidad que tengáis, cualquier duda, pues ahora es el momento de poder resolverlo. Muchas gracias. Profe Daniel, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, como lo hemos dicho al inicio de la grabación, cualquier duda o pregunta que tengan sobre la formación, nos la pueden formular en el chat y con gusto el docente la responderá. Bueno, pues voy a ir al chat yo también para ver las preguntas. Bueno, veo que ahora mismo no hay ninguna pregunta, entonces para aprovechar también el tiempo y poder hablar un poquito más de la formación, ¿verdad? Pues os voy a contar algunas cosas más. Vamos a ver, me preguntan por la primera fisioterapeuta que yo nombré al principio. Hay luego muchas más fisioterapeutas, ¿vale? Voy a poner aquí en el chat porque son fisioterapeutas nórdicas, son referencias, autoras nórdicas que han publicado sobre Vivat, han investigado y son las referentes que nosotros luego hemos seguido, ¿verdad? Y voy a poner aquí sus apellidos para que vosotros y vosotras pues, podáis buscar en Google Académico, en PubMed, ¿verdad? Las bases de datos que conocemos científicas y podéis encontrar sus publicaciones, ¿vale? La que yo hablaba, la primera, es Gertrude Rosendahl. La voy a poner aquí en el chat. Vamos a ver, aquí está. Esta es la primera que yo nombré, que publicó su tesis doctoral en 1985 y fue la primera tesis doctoral y la primera fisioterapeuta que publicó una investigación sobre Vivat. Pero luego voy a poner aquí otros nombres, como decía, de referentes que son fisioterapeutas Vivat. Lo voy a poner aquí. Esta autora va a ser una autora principal para nosotros, Liv Helvig Scharven, así es como se escribe, ¿vale? Y sus publicaciones son centrales en la formación de Vivat, porque ella es catedrática de fisioterapia en la Universidad de Bergen, se acaba de jubilar hace muy poquitos años, ¿vale? Y ha sido la profesora principal de la formación de Bergen, con la que nos hemos formado todas las fisioterapeutas que vamos a participar, ¿no? Tanto Janet Canales, Cristina Bravo, Elisa Gálvez, todas las que he mencionado antes, todos nos hemos formado con Liv Helvig Scharven. Era la profesora que puso en marcha esta formación en inglés y gracias a ello pudimos acceder a esos conocimientos, ¿no? Pero luego también hay otras personas muy importantes y referencias básicas que son, aquí voy a poner otra. Vamos a ver. Amanda Lundvik Gilsten, ¿vale? Luego tenemos también Mónica Mattsson, Ulla Britt. Aquí tengo otra. Son nombres que Skatebo
¿vale? O la British Catebo. Y luego también os animo que busquéis otras autoras más recientes, ¿vale? Como es la profesora Cristina Bravo, que ha publicado varias investigaciones sobre Vivat, ¿vale? Vamos a ver. También me gustaría que leáis a Louise Danielson, ¿vale? Luis, me he equivocado en el nombre, es Luis. Aquí está, ¿vale? Lo he puesto ahí mejor, Luis. Entonces, pero hay mucho más fisioterapeutas. Pero bueno, con estos ya tenéis para empezar a leer, para empezar a conocer Vivat y que veáis que, bueno, que es una disciplina, una metodología de fisioterapia que no lo hemos creado, no lo he creado yo, no lo hemos creado los profesores que vamos a impartir, lo han creado fisioterapeutas que ya algunos de ellos han fallecido. Y que luego, conforme hemos ido avanzando en la investigación, hemos ido variando. De hecho, la Organización Internacional de Formadores en Vivat, voy a poner aquí la página web para que la tengáis. Vamos a ver, un segundito, que me quiero garantizar que la pongo bien, que no tengáis problema, ¿vale? Os voy a poner la página web, si esta es, la copio y la pego. Os voy a poner aquí la página web de la Organización Internacional de Formadores de Vivat, ¿vale? Donde pertenecemos todos aquellos que no somos solamente fisioterapeutas Vivat, sino que también hemos hecho esa formación extra para poder tener esas habilidades, aptitudes pedagógicas para poder enseñar a fisioterapeutas la metodología de Vivat. Entonces, bueno, ahí es donde está la organización que os mencionaba. Y ahí podréis ver pues, también otras muchas publicaciones en esa página web. Podréis encontrar más artículos, más cosas, ¿no? Donde os podéis documentar sobre Vivat. Muy bien. Bueno, ahora mismo veo que no hay otra pregunta, pero bueno, mientras que escribís os voy contando más cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo transcurren las sesiones docentes, ¿vale? Cuando estamos en Bogotá. Pues nos juntamos, ¿vale? Empezamos todas las mañanas a las 8 de la mañana. Empezamos con una sesión de 1 hora de práctica, de 8 a 9. Siempre empezamos igual, donde hacemos una sesión de práctica del movimiento de la vida diaria, es como lo llamamos. Son ejercicios, movimientos, donde vamos a trabajar nuestra propia calidad de movimiento y que esos movimientos pues han tomado conocimiento de otras escuelas y que los han tomado los fisioterapeutas y han creado estos movimientos, por ejemplo, de Pilates, de Tai Chi, de Feldenkrais, de otras tradiciones y otras corrientes del movimiento. Entonces, bueno, pero son, como decía, utilizadas por los fisioterapeutas y adaptadas a fisioterapia, ¿vale? Entonces, empezamos siempre con esa primera hora de sesión del movimiento. Una vez que tenemos esa primera hora, normalmente nos vamos a teoría y empezamos a profundizar en algún tema teórico. Y luego volvemos otra vez a la práctica, antes de comer. Antes de la que paramos a la 1, tenemos 1 hora de descanso y para poder comer. Y terminamos con esa práctica. Luego, cuando volvemos de la comida, pues volvemos con otra horita pues para poder refrescar y poder continuar profundizando los conocimientos teóricos, pero luego otra vez volvemos a la práctica. Como veis, la formación se divide mucho en teoría y práctica, porque la práctica es esencial en la formación de Vivat, es algo fundamental. Y, de hecho, si nos ponemos a contar el número de horas en la docencia que tenemos de práctica y de teoría, pues la parte práctica conlleva muchas más horas que la parte teórica. Eso en cuanto a las horas que estamos allí en Bogotá, ¿vale? En la Escuela Colombiana de Rehabilitación de manera presencial. Luego, cuando hacemos la docencia online, también seguimos con la práctica de manera online, donde trabajamos otros aspectos que se pueden trabajar muy bien también de manera online. Hacemos también sesiones del movimiento, donde vosotras tenéis que tener una habitación donde tengáis pues intimidad, donde os podéis mover y yo os pueda guiar, ¿vale? También es importante, por supuesto, que tengáis una buena conexión a Internet, que tengáis pues una pantalla pues para poder ver, ¿no? Lo que hacemos y demás, ¿verdad? Y que podéis escucharme, ¿no? Y luego también durante esas 2 sesiones online no solamente tenemos práctica, sino que también tenemos teoría. Y también nos acompañan otros docentes donde van a seguir profundizando en algunos aspectos teóricos. Entonces, bueno, en eso consiste, ¿no? la dinámica, ¿no? Docente pedagógica
que hacemos, ¿no? Tanto teoría como práctica. Pero luego también entre vosotros vais a crear grupos. Y una vez cada 2 semanas tendréis reuniones grupales, ¿vale? El día y la hora la establecéis en el grupo. El grupo normalmente lo formáis entre 4 y 5 estudiantes y vais avanzando y yo os voy dando una guía de lo que debéis hablar en esos grupos. Pues para que sigáis avanzando, pues que interactuéis entre vosotros y podéis avanzar también en la formación. Y luego en cada nivel tenéis 2 horas de reuniones individuales conmigo, donde vamos a seguir profundizando en algunos aspectos. ¿Y por qué digo individuales? Porque también es importante que adaptemos la formación a cada uno de vosotros, porque alguno de vosotros pues querráis aplicar Vivat en unos pacientes con unas características diferentes a otros compañeros del grupo, ¿verdad? Entonces es bueno que hablemos de vuestras particularidades, de vuestras características y cómo mejor aplicar Vivat en vuestros entornos profesionales, ¿verdad? Que difieren mucho entre unos y otros de vosotros. Entonces, en esas reuniones individuales no solamente vamos a hablar de esas adaptaciones clínicas que tenemos que hacer de Vivat, sino que también vamos a hablar pues, de otros aspectos, por ejemplo, de cómo vais a seguir avanzando en la formación. Por ejemplo, de los trabajos que tenéis que desarrollar, los informes prácticos que tenéis que hacer, las lecturas pues, que tenéis que hacer, ¿no? Y vamos a ir hablando un poquito de todo eso, de dudas que tengáis, etcétera, durante esas reuniones individuales que vais a tener conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, eso también lo haremos online. ¿Por qué? Porque la parte presencial que tenemos en Bogotá una vez al año es intensiva y ahí vamos a dedicarlo, son días muy intensos, ¿vale? Donde que los vamos a dedicar a avanzar lo máximo posible en las experiencias, en las sesiones del movimiento, pues porque vamos a trabajar en cosas que no podemos trabajar de manera online, que es imposible. Por eso lo vamos a hacer ahí, ¿vale? ¿Y qué más? Vamos a ver. Otra pregunta tenemos aquí. ¿Las clases online son un fin de semana al mes? Pues vamos a ver. En Vivat 1 sí, es así. Son esas fechas que os he mostrado. Pero como decía, en los siguientes niveles, bueno, en Vivat 1, como habéis visto, no es todo el fin de semana, es el sábado por la mañana, ¿vale? Hay que también especificar eso. Excepto el último fin de semana, ¿no? El último sábado de noviembre, que va a haber un poquito más de horas, ¿vale? Pero son 6 horas en septiembre, 6 horas en octubre, un sábado por la mañana de 7 a 1. Y luego en noviembre, pues tenemos ahí ya, si no recuerdo mal, eran 8 horas, ¿vale? De 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿vale? Pero como digo, solamente son los sábados, la parte online. Luego la parte presencial, pues será a principios de octubre, pero los días exactos, por supuesto, lo acordaremos entre nosotros, ¿vale? Ya tenemos los días de, perdón, es a principios de agosto la parte presencial, ¿vale? A principios de agosto. Entonces, ya los días del Vivat 1 los tenemos, ¿vale? Ya lo sabéis, 1, 2 y 3 de agosto, más luego la invitación que tenéis el 4 y el 5 de agosto para que os unáis con la primera cohorte. Y luego los días presenciales de 2024 y 2025 los hablaremos y los acordaremos en el grupo, ¿vale? No hay nada establecido hasta ahora, porque como decía, me gusta que los acordemos en el grupo. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Vale, la de Natacha ya la he contestado, ¿verdad? Y vale, por ahora no hay ninguna otra pregunta, pero bueno, yo voy a seguir comentando cositas que yo creo que también son importantes, ¿vale? Mientras que haya preguntas aquí en el chat. Vamos a ver, en las prácticas, ¿vale? En las prácticas no podemos ser fisioterapeutas Vivat si no practicamos. Por eso, en el primer nivel vais a tener que aplicar Vivat a un número de personas, ¿vale? Unas 4 o 5 personas, ¿vale? Esas personas vais a poder elegirlas de vuestro entorno más cercano, no hay ningún problema. Pueden ser pacientes vuestros, pueden ser amigos, familiares, pero tenéis que ponerlo en práctica, con personas que sea fácil de llegar, ¿no? Y ponerlo en práctica y luego hacer un informe y pasármelo a mí para que yo lo pueda evaluar, ¿vale? Y poder yo ayudaros en mejorar esas experiencias prácticas. Entonces, eso va a ser el Vivat 1. Vais a practicarlo con un número de personas de vuestro entorno, para que no sea muy complicado, porque es el primer nivel y que tengáis confianza con esas personas, no hay ningún problema que sean familiares o amigos, ¿vale? Luego pasamos a Vivat 2, fisioterapia individual. Vais a tener que hacer lo mismo, pero con personas que no conozcáis, ¿vale? Para que podamos construir esa relación terapéutica que hablaremos en Vivat 2.
y podamos utilizar las estrategias que vamos a hablar durante la formación, ¿vale? También, por ejemplo, en la empatía, en la comunicación con nuestros pacientes, cómo tenemos que imitarles al movimiento, evitar órdenes. Veremos que hay muchas lecciones que aprendemos en Vivat que luego son aplicables a muchos ámbitos de la fisioterapia. De hecho, las fisioterapeutas y los fisioterapeutas Vivat, cuando acaban la formación, dicen, es que yo esto lo aplico, estos principios, no solamente los aplico en las sesiones del movimiento en Vivat, sino que yo aplico Vivat y aplico estos principios en otras muchas prácticas, sesiones terapéuticas en fisioterapia, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis cómo la relación con los pacientes es algo que cuidamos mucho, ¿vale? Porque no podemos olvidar que Vivat fue creado originalmente para salud mental, aunque luego ya se ha extendido en otros ámbitos de la salud, como dije al principio, ¿verdad? Entonces, en salud mental, la relación con los pacientes es fundamental. Por eso es algo que trabajamos mucho, cómo interactuar con los pacientes, cómo invitarles, cómo hablarles, cómo escucharles, etcétera. Cómo hacer una entrevista motivacional, que es algo que también veremos durante la formación, etcétera. ¿Vale? Luego pasamos a Viva 3, donde vamos a tener también que hacer un grupo de pacientes, ¿vale? Para aplicar Vivat, porque es fisioterapia grupal y vamos a aplicar los factores terapéuticos del grupo, vamos a trabajar con ellos, eso será algo que veremos más. Aquí hay un autor, ¿vale? Se llama Yalom, ¿vale? Yalom es el autor de referencia que vamos a utilizar para desarrollar esta fisioterapia grupal, ¿vale? Ahí tenéis el apellido y podéis leer mucho en Google Académico si os metéis o en PubMed sobre terapia grupal y Yalom, pues vamos a seguir sus principios, ¿no? Y aplicarlos en fisioterapia. Y luego ya el último nivel es donde hacéis el proyecto final, donde vais a tener que crear un grupo de pacientes que tengan unas características comunes y vais a tener que desarrollar Vivat en ese grupo de pacientes. Por ejemplo, hay algunos de vosotros que estáis trabajando, ¿no? Y que será muy fácil, ¿no? Pues crear un grupo, pero os puedo decir que en la primera cohorte, ¿no? Y en las formaciones previas en otros países, pues cuando no tenéis ese grupo, el acceso, pues damos orientaciones. Por ejemplo, podéis crear un grupo en comunidades, ¿vale? Personas, por ejemplo, mayores, personas que hayan sufrido algún tipo de violencia o que tengan alguna característica en común. Personas, podemos acudir a asociaciones de pacientes, pues para pedir que voluntarios y voluntarias de esas asociaciones puedan venir a crear ese grupo de pacientes que normalmente son entre 6 y 8 pacientes, no más grandes. Veremos que nuestros grupos son grupos reducidos de pacientes. No recomendamos en Vivat tener grupos muy amplios. Ya luego hablaremos el por qué, ¿no? Está todo muy relacionado, ¿no? Con el tipo de intervención que hacemos. Entonces, bueno, como veis, durante los 4 niveles va a haber prácticas. Vais a estar guiados en esas prácticas y por eso es muy importante esas reuniones individuales, esas reuniones grupales que tenéis, esa docencia online que tenemos entre nivel y nivel, ¿verdad? Pues para que podáis profundizar y mejorar vuestras experiencias en la práctica clínica, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se pretende, ¿no? Con la formación, la certificación internacional de Vivat, ¿no? Pues que podéis aplicarlo en vuestro día a día, ¿no? Con vuestros pacientes. ¿Mm? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, estoy viendo que estamos llegando al final de la hora, ¿vale? Aquí, bueno, yo estoy en España, aquí es un poquito más tarde que allí en Colombia o en otros países latinoamericanos, pero bueno, ya os puedo decir que en la primera cohorte, la foto que os he mostrado, no solamente hay estudiantes de Colombia, sí es verdad que es la mayoría, ¿vale? De estudiantes colombianas, pero también tenemos estudiantes que provienen de México, estudiantes que provienen de Chile y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una formación que está abierta, se imparte en español, ¿vale? Eso es importante. Todos los docentes hablamos español y si no habláis inglés, no hay ningún problema en esta formación. Y es recomendable que sepáis leer inglés. Bueno, hoy en día tenemos muchos traductores, ¿verdad? Porque hay algunas lecturas principales pues, que están en inglés. Pero también, como decía antes, ya hemos desarrollado con la primera cohorte otros muchos materiales en español, ¿vale? Pero bueno, si alguien de vosotros no sabe tampoco leer inglés, ya os daré algunos traductores
que hoy en día con la inteligencia artificial sabéis pues que ponemos los PDF, los textos en inglés y nos traducen al español de una manera pues muy buena, ¿no? Para poder hacer alguna lectura en concreto, ¿no? Que como digo, son referentes, ¿no? Como por ejemplo el libro de Jack Dorsey, que ya lo tenemos en español traducido totalmente, ¿vale? O sea que antes no, pero ahora ya lo tenemos traducido. Como digo, hay cosas que ya lo vais a tener muy fácil en la segunda. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Vanessa, Freddy, os dejo la palabra. Bueno, hasta el momento creo que no se generan nuevamente preguntas. Entonces, nada, pues agradecerte nuevamente por la intervención, por este espacio en donde creo que nos entregaste información de mucho valor, no solo sobre la formación Vivat, sino tu experiencia como docente y todo lo que le puedes entregar a los estudiantes que tomen la decisión de inscribirse en el programa. Nada, recordarles que para cualquier duda que tengan, se pueden comunicar a las líneas de atención que tenemos con la escuela. A continuación yo se las voy a dejar en el chat del webinar para que las puedan tener en cuenta. Y recuerden que todo el proceso pues lo iniciamos a través de esas líneas. Entonces, profe, nuevamente agradecerte y agradecerles a todos los asistentes por el espacio, por escucharnos y esperamos que podamos contar todos ustedes en esta formación. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer interactuar con vosotros y poder presentar esta segunda cohorte de la certificación internacional de Vivat en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Y bueno, espero conoceros muy prontito. El 1 de agosto comenzamos con mucha energía, mucha motivación para seguir formando estas cohortes con este foco especial en Latinoamérica. Muchas gracias.